me agarró una pequeña faringitis, así que, pero bueno, ya estamos mejor. Vamos a continuar con el tema de la implementación del sistema de control interno. Estábamos trabajando el tema del plan de acción, sección medida de control. Recuerdo que nos quedamos en esta lámina en donde un poco lo que intentábamos reflejar eran básicamente como que el ciclo de lo que significa el tratamiento del riesgo, desde lo que significa las amenazas hasta la etapa final, que básicamente son los impactos, entre los que tenemos evidentemente también los temas de prevención, los temas de detección y las respuestas que nosotros le damos. Vimos en la clase anterior también que el riesgo efectivamente tiene en un principio una determinada cantidad de amenazas que son constituidas por las causas, las razones por las cuales nosotros podríamos no asegurar la entrega del producto en las condiciones o con las características o con los atributos que habíamos mencionado. Y dentro del tema de las causas, nosotros podíamos un poco, a objeto de evitarlas, ¿okay? O sortear de alguna manera la posibilidad de su ocurrencia, es que nosotros establecíamos algún tipo de medidas preventivas. Sin embargo, cuando ya estábamos en un proceso de materialización del riesgo, es que nosotros implementamos algunos tipos de medidas de mitigación. Y por tanto, estas medidas de mitigación van a actuar directamente, en torno a las consecuencias que puede tener la ocurrencia de este riesgo y que por tanto van a impactar en la organización. Este cuadro que está aquí refleja de alguna manera qué es lo que nosotros hacemos con el sistema, con el sistema de control interno y cuáles son las estrategias que planteamos. Entonces, dentro del proceso de la implementación del sistema de control interno, nosotros vamos a elaborar siempre nuestros planes de acciones anuales, que son secciones de medida de control. Los planes de acciones de medidas de control, por el plan de acción de medidas de control, ya fue entregado en el mes de enero por parte de todas las instituciones públicas a la Contraloría General de la República. Y de alguna manera tiene efectivamente, o sea, nosotros informamos cuáles son los productos priorizados por entidad. Recordamos que tenemos hasta 3 grupos en las entidades del Estado y por tanto existe una cantidad de procesos que están por un lado priorizados, pero en otros lados, a pesar de que en otras instituciones, a pesar de que les decimos o que seguimos hablando del término de priorización de productos, hablamos del 100% de los productos, sobre todo las entidades del Poder Ejecutivo. ¿Okay? Información que tenemos que colocar también es el riesgo identificado, las medidas de control que estamos estableciendo para cada uno de esos riesgos, que son básicamente estas actividades o acciones que vamos a llevar a cabo y que nos permite reducir la probabilidad de ocurrencia, ¿okay? Del riesgo, y por tanto, cuando reducimos la posibilidad de ocurrencia, estamos tratando de reducir las consecuencias que pueda generarse a partir del impacto, ¿no? También determinamos los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de cada uno de estos controles. Es absolutamente necesario e importante que entreguemos esta información porque nos permite evaluar si es que estamos haciendo un trabajo acorde con las necesidades de la institución, pero bien en cumplimiento de la normativa vinculada a todo el sistema de control interno. Cuando hablamos de las medidas de control que implementamos o que vamos a implementar, tenemos básicamente también que establecer el periodo de tiempo, es decir, el plazo de implementación, ¿no? En el plazo de implementación siempre tenemos que colocar tanto el inicio como el término, pero también especificando cuáles son las etapas que este plazo de implementación podría tener de manera intermedia. Un ejemplo que podríamos dar, por ejemplo, es la implementación de un proceso de evaluación de las decisiones que tome la entidad en torno a el otorgamiento de beneficios económicos. Entonces, evidentemente, a pesar de que tenemos un proceso que establece la solicitud, la emisión de un informe y el otorgamiento de los beneficios, los controles podrían ser establecidos a partir de la elaboración del informe de otorgamiento de beneficios. Entonces, este informe nosotros vamos a tener hasta una o dos etapas posteriores de revisión y de validación, a objeto de evitar cualquier desviación en torno al otorgamiento de los beneficios que se encarguen o que se incluyan en el informe que finalmente va a salir como respuesta de la entidad así lo sea. ¿Okay? Es importante que pensemos también y que recordemos que a objeto de poder
saber si hemos implementado adecuadamente un control o los pasos que estamos siguiendo para que este se mantenga implementado de manera definitiva, tenemos que tener las pruebas, ¿ok? No sé si ustedes se acuerdan era lo que decía Tomás de Aquino eh, cuando se refería a la creencia de la existencia de Dios. Tomás de Aquino solía decir, palabras más, palabras menos, se resumía en ver para creer. Y lo mismo sucede en los temas de la verificación de la implementación de los controles. A objeto de poder evidenciar que hemos implementado un control, tenemos que tener los medios de verificación. Son las pruebas que nosotros entregamos, ¿no? Y acá vemos que el medio de verificación siempre va a ser el documento que va a evidenciar o que va a sustentar que algún control, cualquiera sea su tipo, se ha implementado. Estas evidencias o las pruebas de su implementación las vamos a tener siempre a la mano, a objeto de poder entregarla de alguna manera, cada vez que informemos la implementación de los controles o la implementación de planes de acción cuando vayamos a crear un control. Si nosotros no presentamos los medios de verificación, es decir, las evidencias, no va a ser aceptado por parte de Contraloría General de la República al momento de revisar todos estos informes que hemos implementado dicho control y por tanto ahí podría o se va a desarrollar un incumplimiento y nosotros vamos a tener que después implementar un plan de remediación. ¿Ok? Y es importante también que una vez que hayamos completado la relación de productos, la relación de riesgos, sus respectivos controles, las unidades responsables, los funcionarios responsables, el plazo y los mecanismos de verificación que tenemos que implementar, podemos establecer algún tipo de comentario u observaciones. ¿Okay? En los comentarios y observaciones, en realidad, estos siempre van a estar vinculados a las medidas de control. Podemos hacer alguna especificación en relación a la misma. Podemos establecer comentarios vinculados a qué se necesita de manera previa para que este control sea ejecutado, etcétera, etcétera. Lo importante es que tratemos de poner en aviso que existen algunas situaciones que probablemente se necesitan en relación a la implementación de los controles que vayamos a establecer. ¿Okay? Antes de poder continuar con estos temas y probablemente después pasar a la sección medidas de remediación, eh, permítame un ratito, perdón, ando todavía como medio con ganas de estornudar. Quiero mostrarles un ejemplo de lo que tenemos que hacer básicamente para ir de alguna manera verificando que hemos cumplido con cada uno de los pasos. Para la implementación del sistema de control interno, nosotros tenemos que resolver aproximadamente, bueno, son 68 preguntas que establece la Contraloría General de la República a objeto de verificar que la implementación del sistema de control interno se ha llevado a cabo. ¿Okay? Por favor, ¿me pueden confirmar que se ve esta lámina? Estoy compartiendo la pantalla, pero quisiera confirmar que se vea el reporte de evaluación de la implementación del sistema de control interno. ¿Se puede ver? No, parece que no. Sí se ve. Creo que yo estoy viendo todavía una lámina que dice Plan de Acción Anual, sección Medidas de Remediación. Lo que quisiera confirmar es que se ve uno que dice Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno. Eso no. Ok, gracias, María. Muchas gracias. Ya creo que lo que tengo que hacer es presentar toda la pantalla. Mil disculpas. O sea, pantalla completa. Y efectivamente vemos. Listo. Voy a poner toda la pantalla completa. Ahora sí deberíamos poder verlo. Vamos a ver. Y ¿me pueden confirmar ahí si se puede ver? Por favor, que abran el micro porque cuando proyecto esto no veo mi propia pantalla. Sí, estimado, sí se puede ver ya el reporte de evaluación. Fantástico. Ok. Entonces,
estas preguntas están bien. Recuerden ustedes que cuando estuvimos hablando del ambiente de control, vimos varios ejes y una relación de ejes y los componentes que le pertenecían a cada uno de ellos. Entonces tenemos el eje cultura organizacional, vamos a ver, creo que solamente acá está el tema, tenemos el eje de gestión de riesgos con sus respectivos componentes, la evaluación de riesgos, bueno, ya ponemos cada uno de esto, y cada uno de estos ejes y componentes tiene una relación de preguntas. ¿Okay? Entonces tenemos el eje de supervisión, y por tanto, si se dan cuenta, bueno, son 63 preguntas que debería tener un puntaje total. Este documento se llena en el sistema de control interno con las claves que cada usuario tiene en la institución y va completando. En realidad es relativamente sencillo. Porque te dice, por ejemplo, en el tema de la cultura organizacional, como vemos acá, tenemos aproximadamente, vamos a ver el número exacto, tenemos 32 preguntas, entre las que están, por ejemplo, ¿los funcionarios y servidores han participado al menos en una capacitación sobre ética e integridad en la función pública? No. ¿Ok? La respuesta de la misma entidad, y esto lo llena la entidad, y le dice no, y por tanto aquí nosotros vemos que existe una parte del sistema de control interno que no ha sido entregado adecuadamente. Para el resto de preguntas, por ejemplo, el titular de la entidad ha aprobado y dispuesto la difusión de disposiciones del Código de Conducta o documento que haga sus veces que regule la conducta de los funcionarios y servidores de la entidad en el ejercicio de sus funciones, y ponemos sí. Cada vez que nosotros vamos a poner sí, el sistema nos va a poner una evidencia, ¿ok? Como parte del sistema de implementación del sistema de control interno. Acá también tenemos otra pregunta, la número 5, que dice, ¿el órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del sistema de control interno ha designado a uno o más funcionarios o servidores para que, en adición a sus funciones, tenga a su cargo brindar capacitación, orientación, asistencia técnica o unidades orgánicas sobre la implementación del SSI? Entonces nos ha puesto no. Cuando nosotros ponemos sí, es porque estamos cumpliendo con cada uno de los puntos. Sí, también podríamos poner como este caso que aparece aquí abajo, ¿okay? La pregunta 10 que dice parcialmente. Entonces, cada vez que nosotros tenemos un no por respuesta o tenemos un parcialmente por respuesta, significa que lo que debemos implementar es un plan de acción médico para medidas de remediación. ¿Okay? Entonces, también tengo, este es el caso del Ministerio de Desarrollo Agrario, pero también tenemos, por ejemplo, el tema de la Oficina de Normalización Previsional, ¿okay? En donde ellos, de alguna manera, han puesto, la ONP ha completado y tiene casi todas sus preguntas. Solamente ha dicho una no, en la que el responsable de la Oficina de Recursos Humanos o quien haga las veces ha otorgado reconocimiento a los funcionarios servidores de implementación de las medidas de remediación y control conforme a las condiciones y plazos establecidos en el plan de acción anual. Entonces les ha puesto, cada uno de nosotros lo que va a hacer es implementar un sistema, un plan de remediación. Entonces, cuando nosotros entramos aquí, quiero jalar esta otra lámina que está acá, por favor, me confirma si se ve, que es una tabla de Excel. Ya, fantástico, gracias, María. Entonces, cuando nosotros implementamos, voy a aumentar un poquito porque parece que se ve un poco pequeño, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos acá a las preguntas que se han contestado de manera parcial o se ha contestado no, implementamos algún tipo de medida de remediación. Las medidas de remediación son como controles, ¿ok? Pero están destinadas a subsanar algunas limitaciones que hemos tenido en el momento de la implementación del sistema de control interno. Entonces, por ejemplo, dijo, y estas respuestas, cuando la institución entrega en el sistema, la deficiencia sale de manera automática, ¿ok? Estos dos campos salen de manera automática. Entonces te dice, la deficiencia del SSI, el responsable de la Oficina de Recursos Humanos, o la que a sus veces no ha otorgado reconocimiento a los funcionarios y servidores por la implementación de las medidas de remediación y control conforme a las condiciones y plazos programados establecidos por el Plan de Acción Anual. Digo, oye, es cierto, pues la Oficina de Recursos Humanos no implementó este mecanismo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a implementar algunas medidas de remediación. Yo voy a poner acá, por ejemplo, identificar a los funcionarios y servidores que participaron en las medidas de control y remediación implementadas y evaluar el cumplimiento de las actividades encomendadas para la referida implementación. Entonces digo, ok, ¿quién es la unidad responsable, el órgano o unidad orgánica responsable respecto de esta medida que voy a implementar para subsanar la deficiencia?
Entonces me dice, los órganos responsables de la implementación de las medidas de control y remediación. Efectivamente, es decir, todas aquellas oficinas en las que no se haya implementado efectivamente ese tipo de actividades. Y si se dan cuenta, existe también un plazo de implementación, que es la fecha de inicio y la fecha de término. En este caso, la Oficina de Recursos Humanos identificó conjuntamente con los propietarios de los procesos que esta implementación, es decir, esta evaluación y por tanto la, de funcionarios que participaron en las medidas de control, lo voy a realizar entre el 7 de julio y el 31 de diciembre, o sea, en un semestre. ¿Y por qué lo pongo en un semestre? En este caso probablemente lo he puesto en un semestre porque para poder llevar a cabo van a tener en principio que tener una directiva o unos lineamientos que le permita implementar este tipo de evaluación de cumplimiento. Pero más allá de eso, tienen que implementar todo el proceso de identificación de los servidores y, por tanto, emitir los informes y las actas correspondientes. Y después te dice, mira, el medio de verificación de esta medida de remediación va a ser el informe semestral en el que se listen las medidas de control y las medidas de remediación implementadas, identificando por cada una de ellas a los funcionarios y servidores que participaron en su implementación, ¿ok? Conforme siempre a los planes de acción anuales. Y la segunda medida de remediación es realizar la entrega del reconocimiento funcional. Se dan cuenta que para esto tienen que tener su directiva para el reconocimiento de servidores civiles de, en este caso, la Oficina de Normalización Previsional y el cumplimiento de las actividades contenidas en los planes de acción anual. Entonces, acá, si bien es cierto, primero determina que son las unidades que participan dentro del sistema de control interno. Aquí formalmente especifica que es una oficina la que tiene que realizar esta actividad, ¿ok? Y su medio de verificación será el documento mediante el cual se realiza el reconocimiento de las funciones. La primera parte es una evaluación y la segunda parte es el reconocimiento formal. Entonces acá se emite regularmente un informe de la oficina con la evidencia y la relación de personas a quienes se les reconoció, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando te pone aquí un comentario, solo en la primera medida, te dice, se valorará el otorgamiento de los plazos y condiciones establecidos en el plan de acción anual, medidas de control y medidas de manutención. Y acá le está diciendo, oye, por si acaso, esta evaluación tiene que siempre estar en cumplimiento de las condiciones que yo establecí de manera previa. Entonces le dice, por si acaso, de aquí voy a tener mis parámetros de evaluación conjuntamente con las directivas correspondientes. Entonces, la determinación de medidas de remediación en realidad es una tarea bastante sencilla en la medida en que tenemos identificada la deficiencia dentro del proceso de implementación del sistema de control interno. Y a eso siempre tenemos que estar abocados. Perdón, escuché una bulla. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Quisiera saber si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de poder implementar algún sistema de control interno o ha participado en todo el equipo responsable del sistema de control interno. ¿Hay alguien en el grupo que así lo haya hecho? Alfredo, María no lo ha hecho. Lisbeth, Alfredo, no, tampoco. Ok. No importa, pero lo importante aquí es que sepan que la implementación de medidas de remediación son acciones que van a coadyuvar al cumplimiento final del proceso completo de implementación del sistema de control interno. Y a partir de ahí nosotros vamos a entregar. ¿Cuándo se entrega? Como les dije, en el mes de enero se entregaron la primera documentación que tenía que ver con la identificación de los actores, los riesgos, los controles, las medidas de verificación que íbamos a poner, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema, una vez que uno lo ingresa, da clic, envía, el llenado que puede demorar una mañana o un día, dependiendo de la cantidad de controles, perdón, de riesgos y de controles que hayas identificado. Y te arroja tu primer informe. Y el informe en realidad tú lo puedes trabajar y lo plasmas en una matriz sumamente sencilla como esta. Ahora, estas medidas de remediación no las identifica solo el comité responsable del sistema de control interno, y eso es importante que lo tengan presente. Al igual que en el proceso de identificación de riesgos, en el caso y por tanto, de los planes y medidas de control, en la determinación de las medidas de remediación es absolutamente necesario que el responsable, es decir, los funcionarios y servidores que son miembros del comité de control interno, trabajen de la mano con los servidores de los órganos responsables. ¿Okay? Entonces,
acá todas las oficinas participan los servidores, la oficina de recursos humanos cuando corresponda a determinada actividad, puede ser también la gerencia general de una institución, la unidad funcional de integridad, etcétera, etcétera. En algunos casos hay responsabilidades compartidas. Entonces tienen que trabajar directamente con la unidad de usuario. ¿Por qué? Por la misma razón que los procesos o unidades responsables de la implementación conocen su situación, conocen su realidad y por tanto saben mejor que nadie identificar sus riesgos, así como sus controles. En el caso de las medidas de renovación es exactamente lo mismo. Cierto que aquí ya hay un análisis un poco más profundo en la medida en que digo, oye, ¿por qué no he tenido esto? Y nosotros llegamos a las conclusiones que correspondan en el documento a llenar y a entregar. En el caso del año 2024, las acciones el plan de acción vinculado a las acciones o medidas de remediación tiene que ser entregadas como máximo el día miércoles 27 de marzo. ¿Okay? El año pasado se entregó el 31, pero este año es 27, de acuerdo a la programación que va a la misma Contraloría General. Entonces, esto es básicamente también el mecanismo que nosotros tenemos para poder seguir entregando la información. Ahora bien, esta evaluación, es decir, el plan de acción, medidas de control y el plan de acción, medidas de remediación, también es evaluado semestralmente. Y por tanto, nosotros al semestre vamos a poder identificar cuánto del sistema hemos cumplido. Un tema importante y en el que quiero recalcar la importancia, ¿okay?, de esta situación es que en algunos casos solemos tener miedo tanto a los planes de acción como a las medidas de remediación y asociamos medidas de remediación a incumplimientos. Entonces, formalmente hablando, en estos casos lo que debemos hacer es entender que el sistema, que los planes de acción, medidas, acciones de control y medidas de remediación, no están, perdón, pero fuegos artificiales, por ejemplo, no solo son mecanismos que eh, nos van a permitir identificar estas situaciones que pudieran ser riesgosas para la institución, pero nos ayudan a tener una gestión más adecuada. Entonces, esto en realidad lo que está haciendo es encontrar mecanismos que nos van a advertir sobre potenciales situaciones que serían atentatorias contra el desarrollo de las actividades formales o la obtención del producto de lo que estamos trabajando. Ok, entonces déjenme salir de esta paginita, vamos a movernos acá porque lo importante es que ya tomamos un poco la lógica de lo que significa los planes de acción y vamos a ver, volvamos a nuestra presentación. ¿Okay? Entonces nosotros evidentemente, cuando ya un poco volviendo al tema del plan de acción, medidas de control, vamos a ver que siempre vamos a identificar la fecha del registro que tenemos en las matrices, el tipo de servicio priorizado que hemos tenido, aquí como volvemos a tocar el ejemplo del seguro complementario del trabajo, ¿okay? Nos dice reconocimiento de prestaciones del servicio complementario del trabajo, atendidas oportunamente. ¿Cuál es el atributo que pudiera verse afectado? Es el tema de calidad. Y acá tenemos, dice, oye, se tendría un posible incremento de errores en la capacitación de siniestros debido a que no se han aplicado la totalidad de los criterios vigentes de evaluación. ¿Okay? Entonces, le da su valor de riesgo. Recordemos que tenemos el impacto por la probabilidad. Y decimos, oye, ¿tiene un tratamiento obligatorio según la directiva de control interno? En este caso, no. Sin embargo, es importante que, a pesar de que no esté el tratamiento obligatorio dentro del sistema de control interno, dentro de la directiva, la institución puede tomar ese riesgo porque lo considera importante y, por tanto, regularlo, ¿okay? O verificarlo, supervisarlo. Y al mismo tiempo implementar. Esa es la causa que nosotros ponemos, nos dice, mira, la directiva, un poquito aquí, la directiva sobre la cuestión del seguro complementario del trabajo no tiene actualizado todos los criterios de evaluación vigentes. En el diagrama de los procesos, es decir, del proceso de análisis y calificación de siniestros, no se aprecia el uso de la cartilla como un documento de consulta operativa del proceso. Y también dice, existe una incorrecta aplicación de criterios de evaluación. Entonces, nos ha identificado tres causas que afectarían de alguna manera la calidad de la prestación de este servicio y, por tanto, nos establece las 4 medidas de control. Para mi gusto, tener más de 3 medidas de control es un poco complicado. ¿Okay? Sin embargo, la institución aquí lo que decidió fue implementar 4 tipos de controles en relación a las 3 causas que tenía. Entonces se dice, oye,
voy a incorporar en el proceso, es decir, en este diagrama que tengo del proceso de análisis y calificación, documentos genéricos que contengan información de la cartilla. ¿Ok? Entonces dice, ya, vamos a ver, como no estás usando o no tienes acceso o no puedes ver, entonces te voy a aprobar algunos documentos que te den información relacionada. Después dice que te va a actualizar la directiva sobre el seguro complementario del trabajo. Estos dos temas están vinculados, ¿se dan cuenta? Porque cuando te dice la incorporación del diagrama en el proceso de calificación del documento que contiene información de la cartilla, entonces evidentemente te está actualizando la gestión. En este caso, la actualización de la directiva sobre la gestión del seguro debió incluir de alguna manera también eh, la incorporación de información para utilizar. Entonces ahí hubiesen tenido un solo control. Esto es un poco lo que estábamos conversando en la clase anterior en relación a la cantidad de riesgos o la cantidad de controles que nosotros vamos encontrando. Para algunas instituciones es más fácil hacer controles paso por paso. Sin embargo, a objeto de poder gestionar adecuadamente los riesgos dentro del sistema de control interno, es recomendable que tratemos de ser lo más acotados para que no tengamos una gran cantidad de actividades que hacer, sino tengamos una gran actividad, ¿okay? Que englobe de alguna manera algunas tareas en su conjunto. Y después te dice, mira, voy a difundir las actualizaciones del diagrama de bloques, el análisis de calificación de siniestros, y voy a difundir la actualización de la directiva sobre gestión del seguro complementario del trabajo. Estos dos, en realidad, si se dan cuenta, también están vinculados a uno solo, entonces tranquilamente pudieron haber evaluado. O aceptemos que para el proceso, en realidad, estos dos tipos o estas medidas de control tenían que ser separadas. ¿Ya? Supongamos que eso sea así. Pero en el tema de la difusión, tú podrías hacer una única difusión. Aquí lo que va a tener que pasar es que vas a tener que emitir dos informes. El informe de difusión de la actualización del diagrama de bloques, pero también el informe de difusión de la actualización de la directiva. ¿Okay? Entonces, lo importante en un sistema de control es que tengamos la seguridad de que lo que vamos a hacer es lo absolutamente necesario. Recordemos siempre la premisa de que más no siempre es sinónimo de mejor. ¿Ok? En algunos casos, menos es mejor, menos es más. ¿Ya? A ver, sigamos. Cuando nosotros hablamos básicamente de las medidas de control, siempre tenemos que identificar nuestros ejes, nuestros componentes y la pregunta que nos hacen, objeto de poder un poco completar lo que les mencionaba hace unos instantes con esta relación de 63 preguntas. Entonces, para responder, efectivamente la Contraloría nos dice, oye, tengamos muchos elementos, o sea, tengamos todos los elementos que nos permitan de alguna manera reflejar la información más adecuada. ¿Ya? Entonces, tenemos el tema del presupuesto, el recurso humano, la predisposición de la entidad a utilizar el recurso humano y el presupuesto debidamente, ¿ok? Y tener un compromiso. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando dice la entidad o dependencia durante la determinación de medidas de control de cada riesgo ha analizado la factibilidad de implementar las medidas de control propuestas. ¿Ok? Entonces, te dice, debes preocuparte cuando hables de gestión de riesgos de que efectivamente, cuando tengas un riesgo identificado, vas a tener que tener un control que tenga un impacto real en la mitigación de ese riesgo. Muchas veces consideramos una determinada cantidad de controles que formalmente no aportan a la mitigación del riesgo. Y por eso es importante que hagamos el ejercicio. Y siempre, al final de todo, preguntarnos si realmente este control va a limitar la ocurrencia o la posibilidad de ocurrencia de un determinado riesgo, ¿no? Entonces, realizamos una adecuada identificación de medidas de control, siempre considerando la disponibilidad de los recursos financieros que nosotros tenemos con los que los tenemos que contar. Puede ser, por ejemplo, que para algún tipo de control se necesite implementación de ciertas campañas o probablemente la contratación de recursos humanos. Perdón, es probable que en el momento en que nosotros identificamos un riesgo no tenemos o necesitamos especialistas para que nos hagan determinados informes o hagan determinadas valoraciones o de lo contrario tienen que ser determinados exámenes a objeto de poder determinar la factibilidad o la viabilidad del otorgamiento de algún beneficio, y si no lo tenemos, eso significa que tenemos una limitación. Probablemente no podemos tener recursos humanos porque no lo encontramos, es decir, hacemos convocatoria pero no lo tenemos, o porque no estamos capacitando al personal de la institución en los temas en los que realmente se requieren. Pero tanto la contratación de nuevo personal como la
capacitaciones adicionales al personal pudieran estar vinculadas al tema de la ausencia de recursos financieros. Entonces hay que hacer unas evaluaciones adecuadas. Si no tengo presupuesto, pero tengo personal, debería poder tener la facultad o la factibilidad de maximizar el recurso humano a objeto de que pueda cumplir con el control que estamos promoviendo. ¿Ok? Entonces, siempre debemos pensar que el recurso humano y el recurso financiero deben estar asociados para la implementación de los procesos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque solo de esa manera vamos a poder garantizar la implementación. Más allá de eso, vamos a poder garantizar el seguimiento al control. Si no le hacemos un seguimiento a los riesgos y, por tanto, la implementación de sus controles, de nada sirve que tengamos que hacer ese trabajo. ¿Okay? El gran problema de la gestión de riesgos, y eso es importante que lo tengan, que lo conozcan, perdón, es que en algunos casos se suele comprender o se suele entender que es una mayor carga de trabajo a las que ya tenemos. Pero en realidad, si lo vemos, como mencionaba hace unos minutos, si lo vemos como una oportunidad para verificar que mi trabajo esté bien hecho, entonces la ganancia se maximiza. ¿Por qué? Porque cuando no identifico adecuadamente los riesgos y, como contraparte, no identifico adecuadamente los controles, el problema que voy a tener es que cuando se cometa un error o cuando hay una afectación al cumplimiento de las obligaciones o el cumplimiento de los compromisos de la organización, eso va a significar un retraso y, por tanto, una afectación a la calidad y a la eficacia del servicio que estoy prestando. Entonces, siempre tenemos que ver que, en realidad, los controles que nosotros establecemos para cada uno de los riesgos debe implementarse, no debe tomarse como un trabajo adicional, sino debe tomarse como la oportunidad de poder verificar que lo que estoy haciendo adecuadamente. ¿Ok? Entonces, siempre me gusta trabajar cuando vemos, y espero que sea de fácil comprensión este cuadro, en realidad es mucho más fácil de lo que parece, es una forma de que nosotros podamos valorar nuestras medidas de control. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos una medida de control, podemos diseñar cualquier mecanismo. ¿Ok? Esto es un mecanismo que en realidad es sumamente sencillo porque establecemos de alguna manera los criterios que vamos a considerar para poder entender si un control es adecuado, ¿no? Entonces, nosotros decimos, por ejemplo, si el control tiene una periodicidad en su aplicación, si el control tiene un momento adecuado, es decir, en qué etapa se implementa o se aplica el control, si la cobertura en la aplicación es bastante alta. Acá vemos periodicidad, por ejemplo, que es permanente y se realiza más de 3 veces, probablemente más de 3 veces al mes. ¿Ok? Si es periódico, es decir, lo hacemos 2 veces al mes, en los mismos momentos, las mismas fechas. Y si es ocasional, que lo hacemos una sola vez. Entonces nosotros podemos ir asignando puntajes entre 1 y 2. En algunos casos podemos ir aumentando más, pero lo recomendable es que para estos criterios sea 1 y 2. También tenemos el momento de su aplicación. Si el control va a ser preventivo, es decir, que nos va a ayudar a detectar cualquier situación, perdón, a prevenir cualquier situación antes de que ésta se presente, si es un control de carácter detectivo o detector, ¿ok? Que esta detección se realiza en el mismo momento de la realización o de la materialización del riesgo, o probablemente es un tipo de control correctivo, es decir, cuando ya se materializó el riesgo, entonces yo lo implemento a objeto de poder regresar a la senda del camino del comportamiento de la organización. Entonces, nosotros podemos elegir dependiendo de qué grado, ¿no? El mundo ideal es que nuestros controles sean de carácter preventivo. Entonces, siempre es importante que le entreguemos un mayor puntaje a aquellos que tienen mayor impacto, por así decirlo, en la potencial materialización del riesgo. Entonces, nosotros vemos que le vamos a dar un puntaje más alto si es de permanente, es decir, más de 3 veces de aplicabilidad. ¿Ok? En el caso de lo que les decía, estos informes que se llevan a cabo para poder validar la información de un analista o un especialista, si hacemos ese mecanismo de control de manera permanente, entonces le vamos a dar 2. Si solo es 2 veces al mes o 2 veces dentro de un periodo determinado, entonces solamente 1. ¿Ok? Y ocasional, tenemos 0, porque el ocasional, una vez dentro de un periodo de tiempo, en realidad tiene un impacto bastante negativo, ¿no? Entonces, vamos a poner de 0 a 2. Lo mismo pasa con el momento de su aplicación. Y en la cobertura de su aplicación, ahí tenemos que ver si el control
va a ser total, es decir, va a englobar toda la situación o es parcial. Eso significa que probablemente no pueda tener dominio sobre cada una de las características que tiene un determinado riesgo. ¿Okay? Lo importante es que tratemos de identificar eh, que la cobertura de este control sea para toda la actividad, eh, entiéndase también para todo el proceso. Entonces acá no tenemos cero, ¿ya? Porque solamente son dos opciones, pero le ponemos el puntaje más alto cuando el control marca todo y parcial cuando solo una parte. Y el nivel de automatización también es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un nivel de control manual, suele fallarnos el sistema. ¿Okay? ¿Por qué? Precisamente por la imperfección del ser humano. Pero por su parte, cuando es automática, es decir, yo tengo sistemas de tecnología que me permiten identificar, evaluar, implementar controles, sacarme reportes, entonces es mucho más adecuado. Por tanto, acá le pusimos 2 de 1. ¿Okay? Entonces, el mundo ideal es que tengamos siempre, ¿ok?, el puntaje más alto. Entonces, si y nos dice acá, por ejemplo, según este modelo, que en realidad puede ser adaptado a cualquier situación, dice, el puntaje mínimo es 2, pero el puntaje máximo es 8. Mientras más alto es el puntaje, mucho más efectivo es el control. ¿Ok? Entonces, en el puntaje para el criterio 1 le pusimos 1, en el criterio 2 le pusimos 2, en el criterio 3 le pusimos 3, pues ya vamos sumando. Entonces, tenemos un número bastante elevado en las puntuaciones que le entregamos. Nos dice, mira, mi control va a ser eficaz en la medida en que el puntaje que yo le voy asignando está entre 6 y 8. Eso significa que es un control bueno, eficaz, me funciona, me va a ayudar a evitar la materialización de un riesgo. Es regular cuando está entre 5 y es malo cuando es de 2. Cuando es malo, es decir, cuando la evaluación que nosotros entregamos es mala, en ese momento lo que tenemos que hacer es cambiar el control o implementar algunas medidas de acción que nos ayuden a que el control se mejore. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta? Eh, ¿No? Ok, gracias, María. Listo. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, un ejemplo, como hemos visto con el caso del control de actualización de la directiva sobre el seguro complementario del trabajo. Dijimos, oye, mira, tienes una periodicidad, entonces yo le voy a dar 2, ¿ok? Le voy a dar 2 básicamente porque lo voy a poner de manera permanente. En este caso, el puntaje obtenido para el tema de momentos de aplicación fue de 2, ¿por qué? Porque tiene carácter preventivo. Esos informes, esa actualización, en realidad lo que va a hacer es evitar que yo tenga la acumulación de un riesgo, es decir, que pueda cumplir con mis planes de remediación. En el tema de cobertura, le está poniendo 2 porque intenta agarrar la totalidad de las características del producto o del servicio. Y acá le puso 1 porque es de carácter manual. No existe un sistema, o sea, no tiene sentido hablar de automatización en el tema de la actualización de la directiva. La actualización de la directiva tiene una característica manual importante. Entonces, su puntaje, si se dan cuenta, habíamos hablado que el nivel mínimo era 2 y el máximo era 8, ha tenido 7. Entonces, a criterio de la institución, se encuentra en un nivel de eficacia buena, porque está en 7, y eso significa que su medida de control sí mitigará significativamente los riesgos. ¿Okay? Entonces, va a hacer que de alguna manera estos riesgos inherentes que pudieran estar en, no sé, 20, 30, 60, puedan disminuir. En algunos casos de alto a medio o probablemente abajo, dependiendo del tipo de efecto que nosotros tenemos. Entonces, este modelo, que se lo voy a pasar también para que lo tengan como referencia, que ustedes van a tener la, la, la presentación, creería que les puede servir cuando tengan la oportunidad de poder, desde sus oficinas en las instituciones públicas, un poco entender cómo funciona el diseño y la aprobación de determinados, de los controles agropeos que ustedes ponen, ¿no? Recordemos también que tenemos algunos ejemplos, habíamos conversado sobre los ejemplos de las medidas de control, que son los medios de verificación, perdón. Cuando hablamos, por ejemplo, de la verificación sobre la implementación progresiva de un programa, nosotros tenemos un informe del programa de integración en la fuente implementado, ¿se dan cuenta? Entonces, si yo tengo que implementar un determinado programa, por ejemplo, el reglamento de la ley 278, que es la ley integral de residuos sólidos, yo lo que voy a hacer es decir, oye, la unidad responsable va a tener que emitir un informe en donde tiene los antecedentes, de cuáles son los sistemas que se han evaluado,
cuál es el personal que ha participado, cuáles son las medidas que han implementado, pero también lo más importante, cuáles son los resultados totales o parciales que han ido obteniendo. Y todo eso se pone en un informe. ¿Sí? Se puede poner también una medida de control como verificar la situación de operatividad de los vehículos. ¿Okay? Entonces te dice, oye, ¿cuántos vehículos tengo operativos? ¿Cuántos vehículos tengo en mantenimiento? ¿O cuántos vehículos tengo en operativo? Que no los puedo utilizar absolutamente para nada. Entonces, tu medio de verificación será también un informe del estado situacional de operatividad de los vehículos. En términos generales, los medios de verificación más adecuados, dependiendo de la medida de control, suelen ser los informes. ¿Okay? Algunas veces se entiende que las capacitaciones per se podrían ser medios efectivos de verificación, pero no lo son tal. ¿Okay? Las capacitaciones siempre van a ser los mecanismos de control a un determinado riesgo, pero sus medios de verificación siempre van a tener que estar plasmados en un documento. ¿Por qué en un documento? Esto se debe a que debe evidenciarse que se llevó a cabo una actividad, debe entregarse las pruebas del desarrollo de la actividad, en algunos casos es una actividad de capacitación, podría ser la presentación, el temario, los materiales que se entregaron y el registro fotográfico conjuntamente con la lista de asistencia al evento o a las fechas en donde se implementó este programa. ¿Okay? Lo mismo pasa con los informes, que tienen información y citas de actividades, de memos, de reuniones de trabajo, etcétera, etcétera, que nos dan luces sobre la implementación de un determinado control. Siempre es importante que mientras más físico, si podemos utilizar esa palabra, mientras más físico es el medio de verificación, mucho más aceptable es. ¿Por qué? Porque el servidor público, al emitir un documento, está dando fe que las actividades se llevaron a cabo. Y si las acompaña, evidentemente, de eh, estos mecanismos de verificación complementarios que mencionábamos, como documentos emitidos de manera previa, relaciones de reuniones, registro fotográfico, acuerdos, resultados de inicio, medio y final de implementación. Entonces, eso nos va a ayudar a una verificación mucho más completa. ¿Ya? Entonces, este es otro ejemplo, básicamente, la evaluación para una sección de medidas de control, que ya hemos visto, ¿no? ¿Se recuerdan que hablábamos de establecer la medida de control? Va a ser establecer una adecuada supervisión en la generación de capacidades, y esto era con el tema de los docentes en las universidades. Entonces, la unidad orgánica responsable van a ser las escuelas profesionales y las facultades, establecen su plan, su plazo de implementación y su medio de verificación balístico. Esa es toda la información que nosotros vamos entregando directamente a el sistema de control interno. ¿Okay? Entonces, recordemos, esto es sumamente importante, ¿ya? Cuando nos hablamos de la aprobación de las medidas de control, lo que hacemos es aprobar nuestro plan de acción anual, sección medidas de control. ¿Okay? Entonces, los responsables, las oficinas responsables, y los técnicos del comité, elevan un informe y lo presentan al titular de la entidad para que éste lo revise. ¿Okay? Si tiene alguna observación, lo va a regresar para que levanten esas observaciones o para que corrijan determinada información que se pudo haber colocado incompleta o que no se colocó. ¿Ok? Y una vez levantadas esas observaciones, o si no hubiera observaciones, lo que va a hacer el titular es aprobarlo. ¿Ok? Entonces, una vez que lo aprueba, lo imprime, lo firma y lo ingresa al aplicativo informático del sistema de control interno. ¿No? Entonces, te pone ahí tu plan. Las tres etapas son formalmente la elaboración del plan de acción anual, las medidas de control, ¿ok? Evidentemente es riesgos, controles, tu plan de acción anual sobre las medidas de control que está debidamente visado, ¿ok? Y eso siempre es importante que lo recordemos. La segunda etapa tiene que ver con que el funcionario responsable, luego de haber revisado, evaluado, comentado, solicitado información complementaria o haber regresado al informe para que éste sea corregido, visa el documento, ¿ok? Visa el documento dentro del sistema mismo y finalmente lo da por aprobado, ¿no? Porque aquí el titular lo que hace es pensar nuevamente y le da su conformidad. Entonces ahí se procede con la aprobación del plan de acción, sección medidas de control, que nos va a ayudar a regular efectivamente cada una de las actividades que podemos hacer. Entonces, cuando se aprueba el plan, ¿okay? Que ha sido revisado y todo, siempre se digitaliza, ¿ok? Siempre se digitaliza. ¿Por qué? Porque tenemos que ingresarlo al aplicativo informático del sistema de control interno, ¿ya?
siempre nos dice que es hasta el último día hábil de febrero de cada año. Mi consejo, señores, es que nunca esperemos el último día, porque el último día el sistema siempre colapsa. No nos cuesta nada, un par de semanas antes, revisar toda la información. Es cierto, tenemos mucho trabajo, pero es mucho mejor dedicarle una mañana, un día completo, 2 semanas antes, que esperar el último día a cargar la información. Porque si no se cumple con la fecha, señores, existe existe una observación por parte de Contraloría General de la República al no haber cumplido con los plazos. ¿Ok? Y eso es algo que no se puede hacer. Entonces, una vez que está dentro del aplicativo, ya después es remitido a todos los órganos y unidades orgánicas que se encuentran a cargo de las medidas o la ejecución de las medidas de control para que empiece. Sabemos, esto sale básicamente, es el anexo 2, vemos los productos priorizados, todos los riesgos, sus medidas de controles, las unidades responsables, el plazo de implementación, los medios de verificación y los comentarios, y va con la firma del titular y el visto bueno del funcionario de la unidad orgánica responsable de la implementación del sistema de control interno. ¿Okay? Siempre debe haber una firma y sello, bueno, normalmente utilizamos firma electrónica en algunos casos, pero tiene que ir de esta forma, de tal manera que nosotros lo digitalizamos y lo subimos al sistema. ¿Ya? Entonces, es importante que nosotros también, después de la implementación, nosotros hagamos un proceso de supervisión permanente. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hacemos el proceso de supervisión, que es algo que también se encuentra dentro de las 63 preguntas, el sistema en esta parte nosotros decimos, oye, eh, en el primer reporte, ¿okay? El seguimiento del plan de acción anual, se han consignado como mínimo 2 recomendaciones de mejora y 2 problemáticas para cada producto revisado. En algunos casos podríamos decir que no, pero hay que sustentarlo. Lo ideal siempre es que nosotros hayamos identificado algunas recomendaciones de mejora, pero para ello hay que hacer un análisis. ¿Okay? Siempre es importante. Nos dice, por ejemplo, el contexto. En el primer reporte, en el seguimiento del plan de acción anual, nosotros siempre vamos a hacer la referencia a lo ejecutado en el periodo correspondiente. ¿Okay? Entonces, si el periodo es de enero a junio de 2022, nosotros lo presentamos, todo este plan, a medio año. ¿Okay? Entonces, la idea es que nosotros podamos saber si es que hemos encontrado algún tipo de problemática, ¿ok? Al momento de la entrega de los servicios formalmente a la ciudadanía o a la población, ¿ok? Y si nosotros hubiéramos encontrado algún tipo de problemática, la idea es que podamos implementar, pero al mismo tiempo tener un registro sobre todas aquellas recomendaciones de mejora que vamos a implementar y o también las medidas correctivas, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando hacemos la evaluación dentro del primer semestre, lo que corresponde es que estas medidas que vamos a implementar para poder mejorar, las implementemos en el segundo semestre. Y este proceso de implementación, proceso de gestión de proyecto, lo vamos a informar en el siguiente semestre. ¿Okay? Entonces, la recomendación es siempre consignar por lo menos 2 problemáticas que se han presentado y cómo vamos a mejorar. ¿Okay? Probablemente estamos haciendo el trabajo bien, pero a veces es importante que aún haciendo el trabajo adecuadamente encontramos algún mecanismo que nos permita mejorar aún más. Es decir, le damos la información de que lo que estamos haciendo es revisar los sistemas de control interno, así como cualquier sistema de gestión de riesgos. Lo que nos busca es que nosotros entremos el proceso de mejora continua. Y en la mejora continua lo que hacemos es cuestionar el trabajo que estamos haciendo a objeto de poder determinar si es que se puede hacer mejor. ¿Okay? Probablemente tengo 10 pasos y lo mejor sería que no tenga 10, sino que tenga 6, 7, 8 o incluso 9. O pudiera ser al revés. Tengo identificado 2 y 3 pasos, pero me falta algo más para que el servicio sea adecuado. Entonces incremento una nueva etapa y por tanto recomiendo esta mejora con la determinada, con una relación de acciones que voy a poner, ¿no? Entonces le implemento un nuevo plan de acción, es decir, una nueva medida de control. Dentro del sistema de control interno también tenemos la reevaluación de los productos, ¿ok? Y por eso hablaba hace un ratito también hace un par de minutos sobre la mejora continua, porque todo eso está vinculado a mejora continua, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que yo tengo que evaluar de carácter permanente. En este caso, evaluamos de manera anual. ¿Qué evaluamos? Evaluamos los productos que fueron incorporados en la gestión de riesgos en los procesos anteriores. Confirmo
si son esos los que realmente tienen un impacto desde mi organización a la ciudadanía en términos generales. ¿Okay? Realizo todo el ciclo. Voy viendo mi PEI, voy viendo mi POI, voy viendo cualquier otro documento de gestión que regule mis actividades dentro de la organización y digo, ok, vamos a revisar uno por uno cada uno de estos. Entonces, lo que yo voy a hacer es efectivamente, evalúo nuevamente mis riesgos identificados. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque probablemente los riesgos que se identificaron en un primer momento ya no son o no están vigentes un año después, ¿ok? O un periodo de tiempo después. O probablemente los riesgos que tuve, para los cuales identifiqué controles, han pasado por una etapa de cambio, de maduración o de afectación por factores externos, que esos controles ya no sirvan para el riesgo. ¿Se dan cuenta? Entonces, es absolutamente necesario que hagamos una revisión de los riesgos. ¿Pudieran validarse los riesgos? Sí, pudieran evaluarse los riesgos. Perdón, ratificarse los riesgos, sí, pudieran ratificarse. ¿Pudieran ratificarse los controles? También, pero tenemos que hacer el ejercicio de la evaluación, ¿ok? Entonces, nuevamente, ¿quiénes son los que hacen esta reevaluación de los productos que se han priorizado? Y, por supuesto, vamos a ver también las otras actividades, los mismos funcionarios y los mismos servidores, o si hubieran cambiado los funcionarios y los servidores con mayor conocimiento y experiencia en ejecución y desarrollo del producto. Lo que nos gusta llamar cuando hablamos de sistemas de gestión los propietarios de los procesos, los que trabajan en el proceso, los técnicos en el proceso, los expertos en lo que se hace y en cómo se hace. ¿Ok? Entonces, ellos nuevamente participan y decir, oye, sí, funcionó, no funcionó, esos controles fueron buenos, pero creo que necesito más controles, etcétera, etcétera, ¿no? Y, nuevamente, al igual que al inicio de la implementación del sistema de control interno, lo que tenemos que hacer es evidenciar que hicimos ese trabajo. ¿Cómo hacemos esa evidencia o cómo dejamos evidencia de la realización de ese trabajo? Lo vamos a hacer, evidentemente, a partir de las actas de reuniones de trabajo, es decir, oye, me voy a juntar con el equipo, no sé, de administración o de logística, en el cual voy a revisar los planes de acción, medidas de control, o los planes de acción, medidas de remediación, y vamos a ver si es que hemos identificado adecuadamente el riesgo, si los controles nos han funcionado, les vamos a integrar la evaluación, vamos a saber si después de un riesgo inherente alto tenemos un riesgo residual un poco más bajo. O si los riesgos, oye, mira, ¿sabes qué? El año pasado identificamos un riesgo, no tenía el más mínimo sentido, porque no hay forma de que esto ocurra, no tiene lógica. O el control es inocuo. Entonces, tenemos que encontrar algo otro mecanismo. Esas reuniones de trabajo siempre tienen que estar plasmadas en un acta. ¿Ok? Se reunió no sé, los técnicos del sistema de control interno, los representantes de las oficinas, el jefe, el coordinador y los servidores A, B y C. Hicieron un análisis, revisaron, plantearon tales argumentos, entonces se lleva a cabo un acta de trabajo. Esto puede ser suficiente. Mi recomendación sí que el acta de trabajo tenga un pequeño informe que diga, oye, con fecha tal nos reunimos para evaluar tal tema, se llevó a cabo tal reunión, se analizaron pequeños efectos y se adjunta el acta de trabajo donde quedan los registros de las reuniones que nosotros hemos hecho y las conclusiones a las que hemos llegado. Eso es finalmente lo más importante. La ratificación de los riesgos y controles, la identificación de nuevos riesgos y nuevos controles, si así correspondiera, ¿ok? Los planes de acción para la implementación de nuevos controles, si es que hay actividades adicionales que no nos permiten implementar un control en ese momento, cualquier situación que nosotros hagamos, o finalmente la reducción de riesgos. ¿Es perfectamente válido evaluar los riesgos y cambiarlos? Sí. ¿Complementarlos con otros? También. ¿Reducirlos? También. Depende mucho del análisis que los servidores le hayan dado. ¿Ok? Entonces, bueno, realmente te dice, cuando tú ves que gestión de riesgo, ¿qué tenemos dos? La evaluación del riesgo y el plan, el plan de acción anual de remediación. Entonces, siempre tienes que decirte eso. Anualmente tienes que reevaluarlos. ¿Por qué? Porque el producto puede cambiar. Depende mucho de la priorización que nosotros le damos en el plan estratégico institucional. Eso sucede muy seguido. No debiera, y eso es una crítica que a veces le hacemos a la administración pública, los productos no deberían variar. Si hacemos un análisis adecuado, y este mensaje va más a las oficinas de planificación de las distintas entidades públicas, si hacemos una adecuada evaluación de la institución, si identificamos adecuadamente los productos que arrojamos dentro de la cadena de valor de la institución, y si evaluamos adecuadamente cuáles son los que tienen más impacto, estos no deberían cambiar.
pero podría darse el caso. ¿Ok? Entonces ahí veamos o tengamos siempre presente que esta evaluación y sus respectivos controles tienen que ser de carácter permanente. Lo mismo pasa, vamos a decir, ¿no? Verificar que los riesgos tratados mediante medidas de control hayan alcanzado un nivel de tolerancia aceptable. Obviamente, como les decía, tengo que evaluar si mi control es bueno. Puede haber controles malos. ¿Ok? Puede haber controles malos. Quisiera preguntarles aquí, por ejemplo, que alguien me diga, si tengo un riesgo, vamos a por las oficinas que son las más comunes que siempre estamos visualizando ese tema. El riesgo es que eh, no emitamos, o que un servidor pudiera no emitir los informes correspondientes al otorgamiento de un beneficio en tiempo adecuado. Primero me gustaría saber qué tipo de riesgo consideran ustedes que pudiera ser eso. Pudiera existir que un servidor no emitiera los informes en el tiempo establecido en el reglamento o la ley. ¿Qué tipo de riesgo consideran ustedes que pudiera ser esto? ¿Es un riesgo de corrupción? ¿Es un riesgo de integridad o es un riesgo que afecta a la integridad pública? ¿Es un riesgo de desastre? ¿Qué tipo de riesgo creen que puede ser? ¿Los escucho o los leo? Vamos, anímense a soltar algo. Pudiera pudiera ser que un servidor no emitiera los informes que corresponden a la asignación de beneficios en el tiempo establecido en el reglamento o la ley. ¿Qué tipo de riesgo es ese? ¿Mm? Es un riesgo de incumplimiento. ¿Te refieres a un riesgo de incumplimiento, María, como un riesgo de incumplimiento, o sea, tipo operativo? O, para cambiarte la pregunta, ¿incumplimiento de qué? Está, por ahí va el tema. Pero estás bien en la línea. ¿Incumplimiento de qué? Si gustas, puedes abrir tu micro, ¿ah? Ok, hay un incumplimiento en el tiempo, en los plazos, efectivamente, y eso pudiera ocasionar un riesgo de inconducta funcional. Y al ser un riesgo de inconducta funcional, cae en la categoría del riesgo que afecta a la integridad pública. ¿Ok? El servidor no está cumpliendo, está incumpliendo sus funciones. Entonces, pregunto, ¿qué control pudiéramos establecer para poder limitar la posibilidad de una inconducta funcional por omisión en el cumplimiento de las funciones? ¿Los escucho o los leo? ¿Nada por ahí? Ok. Un control, un control pudiera ser implementar capacitaciones en relación a los plazos y procedimientos que deben seguir para el otorgamiento de beneficios. ¿Ok? Otro tipo de control pudiera ser el proceso, sí, es un proceso de control, ¿ya? Entonces, la evidencia de ese control, es decir, la implementación de capacitaciones en plazos y procedimientos para el otorgamiento de beneficios de determinada materia, va a ser los informes de capacitación vecinal. Entonces, al siguiente año, yo puedo haber establecido esas capacitaciones y hago una evaluación de los mismos. Entonces, pero aparentemente, pudiera suceder que la entidad ha seguido demorando en esos temas, ¿ok? A pesar de que le he explicado cuáles son, lo he capacitado en el proceso que debe seguir, en las etapas que debe cumplir y en el periodo de tiempo dentro del cual debe haber elaborado o cumplido sus funciones, no lo ha hecho. Entonces, ¿qué corresponde? Yo debería emitir un nuevo, o debería implementar un nuevo tipo de control o una acción complementaria que me ayude a disminuir
ir y, por tanto, a bajar el puntaje que tiene ese riesgo. Entonces, en este caso, probablemente lo que yo podría es iniciar algunas capacitaciones vinculadas a las consecuencias que puede tener la ocurrencia de una inconducta funcional. ¿Ok? Entonces ahí yo, oye, mira, te voy a capacitar en temas de procedimientos administrativos sancionadores y te voy a explicar los tipos de faltas o de inconducta funcional y o de delitos de corrupción que lo que van a hacer es generar consecuencias para el servidor. ¿Se dan cuenta? Entonces, no bastó con que lo capacitara en temas del proceso, de los procedimientos y los plazos, sino que ahora lo voy a capacitar y lo voy a hacer consciente de las consecuencias que pueden acarrearse en contra del servidor por haber omitido el cumplimiento de sus funciones. ¿Ok? Entonces, ya tengo un control, perdón, tengo un riesgo, tengo un control, después hago la evaluación porque han habido situaciones que se han presentado e implemento, sigo con el riesgo, porque el riesgo sí puede estar ahí, pero lo que hago es implementar un control adicional. ¿Ok? Entonces, siempre tengo que estar evaluando todos mis riesgos para saber si estos son tolerables, si es que puedo seguir viviendo. Entonces, si ese riesgo, ese nivel de riesgo es aceptable para la entidad. ¿Ok? Y siempre identificar nuevos riesgos, nuevos productos, ¿no? Entonces, cuando no alcanzamos el nivel de tolerancia, cambio, modifico, diseño nuevos, elimino medidas de control. ¿Ya? Estas medidas ya están en el plan de acción anual, no importa, ¿ok? Pero incorporo nuevas medidas de control, ¿ok? Para que me pueda reducir precisamente esos riesgos. ¿Ya? Eso es siempre y absolutamente necesario cada vez que tengamos una actividad vinculada a la presencia de riesgos que probablemente no están bajando en su nivel de puntaje, que no son muy altos o solamente bajan a alto, pero lo ideal es que podamos ir bajando cada vez más la posibilidad de ocurrencia, ¿no? Lo importante en este caso, cada vez que hablemos de mecanismos de control, es que hagamos la evaluación que estamos viendo, que vimos hace unos minutos acá. Déjenme regresar a la tablita. Esta es sumamente importante, ¿ok? Veamos cada cuánto tiempo elaboramos o implementamos o aplicamos el control. Veamos en qué momento implementamos o aplicamos el control. Veamos cuál es la cobertura en la aplicación del control y veamos también sus niveles de automatización. ¿Ok? Entonces, para poder otorgar todos estos puntajes, siempre debemos tener en cuenta, oye, ¿cuáles son las razones por las cuales implemento el medida de control? Tengo que evitar las causas, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que tengo que tener posible? Oye, la probabilidad de la ocurrencia, el impacto que va a tener si es que no me entiendes. Si este puntaje es adecuado para poder evitar o para disminuir la probabilidad de la ocurrencia y el impacto, entonces va a ser un riesgo, perdón, un control que va a actuar adecuadamente dentro de los riesgos identificados. ¿Ya? Estamos, evaluación de productos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, oye, y cuando hacemos esta actividad, creo que voy a tener que agrandar un poquito para que se vea, porque no lo estoy viendo bien, ¿ya? Entonces, siempre nos vamos a hacer estas preguntas, ¿ok? Cuando hacemos una revisión de los controles y de los riesgos que nosotros tenemos, hacemos lo que se denomina un análisis de resultados de evaluación, ¿ya? Entonces digo, oye, ¿he identificado un nuevo riesgo? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces pongo, ok, no identifiqué nuevo riesgo, por tanto, estoy súper bien. Voy a hacer el caso de que sí. También podría hablar, oye, ¿el riesgo se materializó? ¿Realmente sucedió lo que yo temía que pudiera pasar? Entonces, tienes varias opciones. Sí, pues las medidas de control existentes fueron parcialmente efectivas. Sí, pues no se abordaron todas las causas raíces. Y esto también es algo muy común. Cuando no identificamos todas las causas posibles de un riesgo, corremos el riesgo, valga la redundancia, de que nuestros controles no sean efectivos. ¿Ok? Entonces, siempre es importante esta visión plural de lo que nosotros hacemos de manera permanente en la institución. ¿Okay? También podemos preguntar, ¿las medidas de control se aplicaron según su diseño de planificación? Y si la respuesta puede ser sí, la medida de control se aplicó según el diseño de la planificación, pero también hay otras opciones. ¿Okay? Si vemos que existió la posibilidad, a veces el riesgo no se materializó de pura suerte. ¿Ok? Pero aunque no se haya materializado el riesgo, sea de pura suerte, o porque no fue posible hacerlo, o porque no se dieron las condiciones, etcétera, etcétera, siempre tenemos que verificar
que los controles se aplicaron de acuerdo a cómo se diseñaron, ¿ok? Pero más importante aún, si se aplicaron en el momento en que decidimos que se iba a hacer. Y por tanto puedes poner, no, la medida de control no se realiza o no se materializa en el año, o de acuerdo al diseño. No, la medida de control fue desestimada o se consideró no aplicable. Entonces, claro, y te dice además, y se asumió las consecuencias de esa decisión. Probablemente había que determinar, volviendo al otorgamiento de beneficios, la necesidad de cumplir con los plazos y el control que se establecía de manera previa al cumplimiento de unos plazos para la emisión de determinados documentos, informes o beneficios, iba a retrasar aún más estos plazos establecidos. Entonces, la autoridad decide, oye, dele, que yo asumo las consecuencias de esta decisión. ¿Ya? Si el riesgo no se materializó y salió todo bien, fantástico. Si se materializó un riesgo, entonces tenemos que trabajar en ese tema. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudiste implementar las medidas de control a pesar de que sabías que existía un riesgo? ¿Ya? No, la medida de control fue desestimada o no aplicable, pero se implementó oportunamente una medida de control en su reemplazo. Interesante, ¿se dan cuenta? Entonces, ocupa cualquier posibilidad. Dice, ¿existieron cambios en el contexto interno y externo? Hay tres opciones. Sí, los supuestos considerados al definir la medida de control han cambiado. Surgió una nueva causa, un factor de riesgo no previsto. Estos factores externos pueden estar vinculados, no sé, a los factores políticos o probablemente a algunos factores ambientales que pudieron afectar de alguna manera la implementación de los controles. Puede ser, oye, sí, pues se hicieron cambios. O puede haber sucedido que no exista ningún tipo de cambio. Pero lo importante es que nosotros nos respondamos a esa pregunta porque es absolutamente necesario que tengamos toda la visión. ¿Las medidas de control fueron efectivas? ¿Ah? Okay, puede ser. Yo siempre marco, o sea, siempre tengo opciones al negativo para poder ponernos en las peores situaciones. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, no fueron efectivas? Se requieren nuevas o mejores medidas de control. Y eso solo lo vas a ver en el proceso. Vas a decir, oye, sí, efectivamente, implementé esto, pero no me resultó. Igual sucedió. No pensé que iba a suceder, pensé que la medida de control era la adecuada. O puede ser, oye, sí, fíjate, la implementé en su momento y afortunadamente no he tenido ningún problema. Ahora bien, puede pasar que yo considere que en la reevaluación de un año mi control ha sido efectivo porque el riesgo no se ha materializado. Pero eso no significa, señoras y señores, que no deba evaluarlo nuevamente en el siguiente periodo, porque pudo haber sucedido que el riesgo no se materializó porque no se dieron las condiciones, pero no necesariamente porque el control fue efectivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre, todos los riesgos y todos los controles, por más que se hayan evaluado, reevaluado, ratificado, no significa que no van a tener la posibilidad de que el riesgo no se haya materializado por un hecho ajeno al control. Entonces, también hay que revisarlo. ¿Okay? Entonces, si implementaron nuevas o mejoradas medidas de control, o sea, oye, mira, si no fueron efectivas, sí implemento. ¿Ok? Si surgieron nuevas causas, sí implemento. ¿Ya? Entonces, es importante que tengamos en cuenta todos estos elementos a efecto de que podamos ir avanzando. Entonces, y nuevamente, cuando hacemos una relación de productos, volvemos a nuestra matriz. ¿Recuerdan esta matriz que entregamos? Entonces, claro, esta es nuestra fecha del registro que hemos puesto, el riesgo identificado, su probabilidad era baja, el impacto era muy alto, porque afectaba formalmente el funcionamiento de la organización, ¿ok? Y se podrían realizar evaluaciones, solicitudes de RPPs son solicitud de beneficios financieros, pero no recuerdo exactamente la frase, pero fuera del marco del lineamiento técnico. ¿Okay? Y el marco técnico es básicamente las regulaciones, las leyes, ¿no? Y se otorga un beneficio mayor al que le corresponde. Efectivamente, un riesgo muy alto, puede considerarse un riesgo, o sea, afecta al tesoro público, afecta a la imagen de la institución y la administración pública, puede utilizar recursos que efectivamente deberían estar destinados a otros beneficiarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, le puso una medida de control nueva, dice, ¿no? O sea, medida de control nueva. Voy a supervisar la participación en charlas de integridad y conocimiento del código de ética para todo el personal expuesto. Esta fue la nueva medida, ¿no? ¿Qué causas he tenido? ¿Por qué tengo que revisar por qué tengo que un nuevo control? Porque dice, no realicé verificaciones adecuadas, puede haber acuerdos entre solicitantes y un servidor público que antes no se presentó que se tenía, hay desconocimiento del código de ética por parte de los servidores, también puede haber un desconocimiento de los canales de denuncia por parte de los usuarios de los sistemas, etcétera, etcétera. Entonces,
Ahí nuevamente yo pongo, oye, el factor de riesgo, este es un riesgo interno, porque esto podría suceder dentro de la operatividad de la organización. ¿Ya? Entonces dice, oye, bueno, es el nombre del proceso, y ese es un riesgo de integridad pública, sí, porque es un riesgo de corrupción. ¿Okay? El riesgo de corrupción siempre está vinculado a un riesgo de integridad pública, es un riesgo que afecta a la integridad pública. Pues la probabilidad después de la afectación, ya bajó, mira, ve, el valor del riesgo. Lo tenía alto en 40, pero con la nueva medida de control lo he podido bajar a 24. ¿Te das cuenta? Entonces ahí me va bajando. ¿Ya? Y te dice, ¿este control alcanzó el nivel de tolerancia? Sí, efectivamente, porque cambié mi mecanismo de control, me puse un control nuevo, porque no me había funcionado la evaluación, el valor seguía en 40, entonces voy a implementar nuevas medidas y logré bajarlo a 24, ¿ok? Entonces recordamos que el valor del riesgo residual usa la misma fórmula que el valor perdón, que la que se utiliza para obtener valor del riesgo. Siempre es probabilidad por impacto. ¿Okay? 4 bajas, 6 medios, 24. Esos temas tenemos siempre que tenerlos presentes. Las instituciones siempre tienen una determinada cantidad de productos, ¿ya? Y por tanto, como les decía, los productos siempre deben evaluarse, ¿ya? Si se dan cuenta, mire, en el 2019 esa institución tuvo un solo producto que priorizó, en el 2020 hizo una priorización de 5, en el 2022 hizo 4, y se dan cuenta que la idea es que la misma institución vaya pensando si es que los temas que va a tomar en cuenta van a ser los mismos año a año a objeto de poder determinar la responsabilidad que van a tener en la implementación de su sistema de control interno. El sistema de control interno es un proceso permanente, no acaba, ¿ok? Siempre vamos a tener un tema. Y por eso siempre contamos con un registro, o mejor dicho, con una orientación que nos permite. Nuestro flujo de la gestión de riesgo siempre va a iniciar, repito, por la priorización del producto. ¿Okay? El sistema de control interno inicia como parte del control gubernamental con la priorización. ¿Cuáles son los puntos más importantes que yo tengo que ofrecer a la ciudadanía? Y este producto tiene que tener determinadas características, ya lo vimos, los atributos del producto, cómo debe salir a tiempo, en calidad, con técnica, respetando la normativa, etcétera, etcétera, debe llegar con rapidez al usuario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando identifico esos productos, luego tengo que identificar dichos atributos, ¿ok? Y voy midiendo todas y cada una de las características que tengo en este sistema. Luego de la identificación de los atributos, lo que voy a hacer es, esto es un poco cerrando este capítulo de lo que es el sistema de control interno antes de pasar a nuestras siguientes clases a los temas de las acciones, de qué manera no tenemos las acciones de control por parte del sistema. Entonces paso la identificación de los riesgos. No olvidemos, este cuadrito, creería yo, que nos va a ayudar mucho como resumen para ver cómo implementamos el sistema de control interno. Priorizo mi producto, número 1. ¿Ya? Y la priorización siempre tiene que tener en cuenta los instrumentos de gestión de la entidad. Y regularmente sacamos toda la información de los planes estratégicos institucionales, ¿ok? Como uno de los elementos más importantes, fuera del resto de instrumentos de gestión que nosotros tenemos. Y también debe contar con la participación de las oficinas o de los órganos de línea que aportan de manera directa, ¿ok? Los órganos o procesos estratégicos de la institución. Estos son los que deben participar siempre en el proceso de priorización y son quienes, ojo, más allá del titular y del responsable de la implementación del sistema, son quienes conocen cuáles son las características que debe tener el producto, cuáles son sus atributos. Luego de ello, los mismos procesos, aquellos que intervienen directamente dentro del proceso de la identificación de atributos, van a identificar los potenciales riesgos que pueden tener. Recordemos aquí que pueden salir en un taller de conversación, pueden salir 4, 5, 10, 20 riesgos. Y lo importante es que nosotros vayamos acumulando por familias, por tipos de riesgos, a objeto de poder tener de 3 o 4, probablemente uno solo, porque engloba determinadas situaciones que se llevan a cabo en un mismo momento, o que pueden ser afectadas por una misma situación, o que tienen similitud. ¿Okay? Así vamos reduciendo el número de riesgos que tenemos. Una vez que tenemos los riesgos, vamos a asignar los valores que les corresponden. Los valores están vinculados, recuerden, a la probabilidad y el impacto. Y el valor final de un riesgo, voy a
es incorrecto el valor final, sino el valor inicial que se le da a un riesgo, que es la multiplicación de la probabilidad por el impacto, tiene que ver con la determinación de si este o no va a ser medio, alto o muy alto. ¿Ok? Entonces siempre recordemos que valoramos estos riesgos en torno de probabilidad por impacto. Ahora, cuando estamos identificando y valorando nuestros riesgos, es importante que no nos olvidemos de analizar también las causas. A veces uno pudiera interpretar que hay que identificar potenciales causas que generarían un problema y a partir de eso no, miren, pueden hacerlo. Sin embargo, la metodología más adecuada es que yo me ponga en la situación de qué es lo que puede pasar. Nos pueden robar información, si es que trabajo con sistemas de información. Puedo estar contratando a determinadas empresas o personas naturales en particular, estoy dirigiendo. Pueden ocasionarse algún tipo de pérdida de, no sé, archivos físicos por temas de algunos desastres naturales, ¿ok? Entonces, pero voy, a partir de esos riesgos que voy identificando, tengo que listar todas y cada una de las posibles causas que tengamos de ocurrencia, ¿ok? ¿Por qué? Porque al momento de identificar riesgo y causa, cuando establezca mis medidas de control, recordemos que las medidas de control van a intentar trabajar en contra de estas causas, es decir, mejorar las situaciones que permiten que un riesgo se materialice. ¿Ok? Entonces, al tener estas medidas de control vinculadas a las causas, estoy tratando la materialización. Una vez que identifiqué todas las medidas de control, ¿ok? Todas y cada una de las medidas de control, igualmente, así como hicimos, perdón, así como nos planteamos que puede haber 5, 10, 15, 20 riesgos en un determinado producto y los vamos acumulando, ¿ok? Los controles también deben ser redactados de tal forma que podamos acumular la familia de los controles también y poder tener controles fuertes, adecuados, concisos, que nos permita trabajar con el tiempo absolutamente necesario que lamentablemente falta en la administración pública, pero eso no significa que vamos a dar controles light, chiquitos, suavecitos, no, unos controles que sean fuertes y que combatan las causas. ¿Podemos tener muchas causas? Sí, señores, podemos tener muchas causas. En los temas de causas, yo trato de no limitarme, ¿ok? Porque pueden ser una, dos o 100 causas. Evidentemente, si tenemos muchas causas, entonces tenemos un problema serio, ¿ok? Entonces, tener cuidado con la relación que tenemos entre riesgo, causa y medida de control, ¿ya? Pero lo importante, o a lo que se debe apostar, es que estas medidas de control estén vinculadas siempre a tratar de limitar las causas y, por tanto, la corrección de ellas. Una vez que tengo mi medida de control, reitero, importante, ver para creer. Acuérdense siempre de la frase, ver para creer. Hay que establecer los medios de verificación, las evidencias, las evidencias. Siempre debe haber evidencias. Y como les decía, tenemos evidencias cuando se inicia con la aplicación del control, tenemos evidencias cuando vamos implementando, es decir, al intermedio de la aplicación de los mismos, se tiene ese periodo de tiempo, y tenemos las evidencias que son dentro del cierre del periodo de tiempo que estamos evaluando. ¿Ok? Entonces tenemos evidencias de inicio, de medio término y al finalizar el proceso. Y finalmente, sobre cada medio de verificación, no se olviden, siempre tenemos que identificar a la unidad responsable que esté vinculada con la implementación del control y, por tanto, con el otorgamiento de, las, de los medios de verificación. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Entonces, con este tema, con este cuadro, quisiera, o sea, cerrar formalmente lo que tenemos en esta etapa de control gubernamental, que es el sistema de control interno que entra en directa ejecución por parte de la entidad. Recordemos que en el sistema de control, en el sistema nacional de control, la entidad misma tiene un rol fundamental. ¿Por qué? Porque nadie como ella para identificar las situaciones que pudieran afectar su normal funcionamiento y, por tanto, la entrega de los servicios, bienes o servicios, los productos que van dirigidos a la ciudadanía.
Si no cumplimos con un adecuado sistema de control interno y por tanto no identificamos los riesgos que pudieran materializarse, cuando la Contraloría General de la República, los órganos de control interno implementan sus acciones de control, que pueden ser acciones de control previo, que puede ser control concurrente, que puede ser control posterior, pudieran identificar situaciones que van a generar un perjuicio para la entidad y, por tanto, a la administración pública. Y eso puede terminar también en responsabilidad civil, administrativa o penal en algunos casos. Si entendemos bien la importancia del sistema de control interno como mecanismo de protección para la entidad, ¿ok? Si lo tenemos como mecanismo de protección para la entidad y para los servidores, el sistema de control interno funciona adecuadamente. Si es necesario que en una primera etapa tenga un número relativamente elevado, pero no exagerado de riesgos y de controles, entonces vale la pena hacer el esfuerzo. ¿Ok? Ahora, pudiera también decidir tener un número limitado de riesgos y de controles. ¿Ok? Pudiera decirlo. Pero, ¿por qué? Porque estoy empezando o porque no he entendido bien el procedimiento o porque es mucho mejor al momento de ir trabajando. Sin embargo, el compromiso que tiene que tener la institución es la reevaluación. Recuerden, todos los años tienen que reevaluar sus riesgos y sus controles, porque se pueden incrementar los controles, porque pueden haber sucedido situaciones que no estuvieron previamente identificadas en una primera evaluación de los riesgos y controles que establecieron. Sucedió algo que a nadie se le ocurrió. Ah, señor, mira, esto pasó en este momento y ahora tenemos que incluirlo y un control. ¿Qué fue lo que hicimos en su momento? Fantástico. Se estableció eso como control permanente para evitar situaciones. Inclúyase en el sistema de control interno y, por tanto, evaluemos como parte del sistema. Todo eso es lo que tenemos que hacer. A partir de aquí, reitero, si cubrimos bien la casa con el trabajo del servidor, es mucho más sencillo que el proceso tenga, perdón, que la institución tenga mayor protección en torno a potenciales situaciones que pudieran afectar tanto a la institución como a los servidores en consecuencia de un delito. Hasta aquí, como para cerrar este tema, quisiera saber, porque justo estamos creo que ya con el tiempo, si tenemos alguna pregunta sobre cómo funciona el sistema de control interno como parte del Sistema Nacional de Control en las instituciones públicas. María, Lisbeth, Estefalis, Jonathan, podemos resolver algunas preguntas, algo que Frank tenga alguna indicación distinta. ¿Los escucho o los leo? Aprovechemos para hacer alguna aclaración. Muchas gracias, María. Algún comentario. Igual, mañana voy a cargarles algunos documentos que tienen que ver con las acciones de control previo, concurrente y posterior, para que lo vayan leyendo. Tenemos clase el día de mañana. Les comentaba que, bueno, les ofrecía disculpas por no haber podido dictar la clase el día martes, pero he estado con faringitis. Aún ya estoy recuperado, pero por eso tenemos la clase el día de mañana viernes a las 8 de la noche, como el día de hoy, y el día sábado efectivamente ya culminamos. Y entre mañana y pasado tendríamos que tratar todos los mecanismos de acciones de control que tiene el Sistema Nacional de Control para las entidades públicas. Muchas gracias, Estefanis. Muchas gracias. Fran, no sé si ya terminamos, ¿tienes alguna indicación que podamos seguir? Bien, sí, estimado, igual muchas gracias.